toma las decisiones y yo soy el que me dedico a buscar cómo se camina en el reino para que pueda yo ver la bendición de Dios sobre mi vida. Si yo sigo viniendo y como puede llegar a suceder, hay personas que pasan meses, pasan años de su vida y dicen que son cristianos y que están viniendo a la iglesia, pero no están viendo resultados, pero no están viendo avances, pero no están viendo frutos, pero no están viendo pues que les dé, que produzca su vida como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es caminar con Dios, otra cosa es caminar a la manera de Dios. ¿Ok? Y entonces Dios va a hacer todo lo que esté de su parte para que tú camines a su manera. Dios va a hacer todo lo que esté de su parte. Y probablemente va a haber cosas que Dios haga que son inexplicables para nosotros a nuestro entender. Y a veces, como también lo hemos dicho, va a haber a veces problemas. Un problema muchas veces es la excusa de Dios para que nosotros nos podamos acercar a su presencia. Porque cuando me encuentro con un problema y me doy cuenta que también nadie me puede ayudar, pues ¿a quién recurro? Es a Dios. Me doy cuenta que cuando recurro a Dios, en Dios realmente se pueden solucionar esos problemas y que finalmente ya me quedé pegado con Dios. Empecé acercándome con Dios por el problema, pero después que Dios me ayudó con ese problema, lo que Dios espera es que yo permanezca en Él y que yo siga caminando esa carrera en el reino. Si yo sigo haciendo esto, caminando con Dios después del problema, ya di pasos importantes. Pero hay personas que se acercan a Dios solamente cuando tienen el problema. Y cuando se soluciona el problema, dicen, bueno, gracias a Dios, ahí vengo otra vez cuando tengo otro problema. Y luego, ¿por qué no estoy en la iglesia? Pues es que estoy bien, ¿para qué voy a la iglesia? Estoy bien, me está yendo bien. Gracias a Dios, ya estoy bien con mi familia, ya encontré trabajo, ya salí de la deuda que tenía, ya para qué voy a la iglesia. Es un error gravísimo pensar de esa manera. Tú no vienes a la iglesia solamente para que Dios te solucione los problemas. Empezamos viniendo por eso, probablemente. Pero el fin es que sigas avanzando después del problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo tengo un amigo aquí, se llama Jorge. ¿Puedo ponerle pie, Jorge? Una pista, Jorge. Jorge empezó ¿Tenemos años? ¿Cuánto tenemos que conocer a Jorge? 5 años. ¿Y el Chelo cuántos tenemos de 9 años? Él llegó a la iglesia, o sea, casi toda la vida de la iglesia, del ministerio. Y Chela llegó a la iglesia, llegó con sus hijos, eran más chiquitos, ¿verdad? Bueno, ya creció, ¿verdad? Samuel es hijo de Chela y Jorge, y el teclado. Y cuando Chela llegó a Osana, pues llegó sola, y decía que Jorge era no quería de Dios. Pero algo bien interesante es que Dios empezó a tratar, Dios hizo todo lo que estaba de su parte para tratar con Jorge, para llevar a Jorge a caminar a la manera de Dios. ¿Sí? Y ha sido una carrera de trato de Dios sobre la vida de la familia y en particular en la vida de Jorge. Yo quiero decirles que las últimas cosas que sucedieron prácticamente hace 2 años, hoy es 6, hace 2 años prácticamente, pues sucedió una situación muy interesante, un poquito antes de 2 años, hasta llegar al punto del 6 al 8 de junio del 2011 que sucedió eso. Entonces, aunque Jorge empezó a caminar un poquito, aunque Jorge empezó a caminar hace más de 2 años aquí cercano a la iglesia y empezó a venir, sin embargo, estaba caminando con Dios, pero todavía no completamente a la manera de Dios. Y hubo un punto en el que Dios dijo, vamos a darle una forma de caminar correcta, y entonces Jorge empezó a tener un problemita así significante. Jorge empezó él trabajaba en FedEx, los camiones que se usan para repartir los paquetes. Él aquí repartía en Monterrey, y después de ser un empleado, un buen empleado, que hacía su trabajo de manera normal por 10 años, resulta que en una semana llegó a chocar 3 veces en una semana. O sea, para un conductor que tiene años conduciendo, pues es muy extraño. Si cuando uno choca una vez, pues ya no sabes qué hacer. Una vez, 2 veces, 3 veces, oye, pues está algo realmente raro. Total, él se dio cuenta que las cosas no estaban bien. Por esa misma razón llegó a dejar el trabajo.
porque sabía que no estaba respondiendo como se esperaba de él. Resulta que se va a checar en la vista, porque era por causa, desde su punto de vista, era por causa de la vista que estaba pasando estas cosas. Se va a checar y le dicen que el problema no es un problema realmente de la vista, es un problema que tiene que ver acá con el cerebro, neurología y todas estas cosas. Entonces siguen viendo estudios hasta el momento en el que dicen que llega a tener un tumor, ¿sí? Un tumor en esta parte de la cabeza, ¿sí? Y entonces el primer intento de los médicos es hacerle una extracción, tratar de hacer la extracción del tumor a través de la nariz. Y cuando le llevan a esa operación, resulta que le hacen operación y se dan cuenta que solamente pudieron extraer el 40% del tumor que tiene aquí, en esta parte del cerebro. Sí, y era el tumor lo que le estaba afectando la vista, y por eso le estaba afectando la vista, pero era causa del tumor. Esa primera operación no fue del todo buena. Pasa un tiempecito más, que resulta que pues dicen que le van a hacer otra operación, y esta segunda operación es una operación en donde le van a abrir el cráneo. ¿Ok? ¿Dónde está tú? Ah, ok, de aquí para acá. Bueno, tenías el derecho de tenerlo. Pero aquí se siente. Pues aquí se ve. Entonces le hacen una abertura a Jorge, así. Cuando le dicen que le van a hacer esta operación, pues imagínense, le dicen que le van a abrir el cráneo, o sea, a él le abren aquí y le abren la piel hacia acá y hacia acá, y después el objetivo era hacer un agujero en el cráneo, en el hueso del cráneo, para llegar a la parte del cerebro, remover el cerebro, para sacar el tumor desde bajito del cerebro, ¿ok? Pero cuando ¿me prestas un micrófono, por favor? Pero cuando están diciéndole todos estos asuntos, le dicen, bueno, pero pues los pronósticos son realmente reservados. ¿Qué te dijeron que podía pasar al hacer esta operación en el cerebro? Bueno, o sea, a la hora que te hablan, te van a mover el cerebro, y como ese estaba en la hipófisis, asentado en el hipófisis, prácticamente está abajo del cerebro. Aquí tenemos un hueco y está, el cerebro está abajo, atrás de ese hueco y abajo del cerebro. Hay que remover todo para poder abordar esa parte de la hipófisis. Entonces ahí tenemos las hormonas, la cuestión hormonal, que al momento de que lo van a raspar, prácticamente se pueden traer todo, o sea, lo que es lo que producen los hormonas. Y otra cosa, pues, usted sabe que al mover el cerebro es como una gelatina, que la cae usted de la serpiente y ya no queda igual, ¿verdad? Entonces se protege el resto de muchas cosas. ¿Cómo que? Pues, aparte de afectarte más la vista, pues, quedar un poco medio gastado. Ok, podría quedar completamente ciego, ok, no. Podía no recibir completamente las instrucciones del cerebro al cuerpo, entonces podía caminar a lo mejor mal, o como dices, a lo mejor lo peor a lo mejor es hasta vegetal, por no ya recibir las instrucciones del cuerpo del cerebro, o quedar pues con alguna parte del cuerpo que no le podía funcionar, ¿verdad? Esa fue la respuesta que le podía. Así es. Y bueno, como cosa extra, cuando estaba en el hospital, me encargaron de cama, porque donde me pusieron no me gustaba. Afortunadamente conocí a la enfermera, la jefa de enfermeras y me cambió de cama a una ventana, esta panorámica, se alzaron la silla. Pero enfrente de mí había un joven de 22 años con el mismo problema, pero con muerte cerebral.
muerte cerebral. Sí, Llegó con algún problema y llegó con muerte cerebral. y el joven estaba con muerte cerebral de 2 años y bueno, finalmente falleció después, ¿verdad? Pero o sea, pues sí era un poco difícil. Claro, poder tener el antecedente y decir, pues, ¿qué me espera a mí, verdad? El más joven, unos añitos. Sí, cualquier cosa sí, cualquier más. Pero pues ahí tenías el antecedente. Ok, hasta ahí van a ver cuando le ponen el panorama. Y resulta que dice, bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacer esto. Se somete a la operación. Cuando está sometido a la operación, cuando ya le pasa la operación, el día, precisamente el 6 de junio del 2011, lo meten a la operación, lo abren. Entonces, cuando ya están ahí y que ya lo abrieron, resulta que les falta un aparato que sirve para que coagule la sangre, ¿no? Para cauterizar. Para cauterizar. Resulta que el aparato no lo tiene porque se descompuso. El mental aparato. Dicen, discúlpenos, lo vamos a dejar abiertito, ¿ok? Hasta que se arregle el aparato. Ese fue el día 6 de junio del 2011. Al siguiente día, cuando pasa esto, ¿quieres comentar algo ahí? No. Ok. Al siguiente día, me hablan muy temprano, me mandan un mensaje, no sé cómo estuvo, muy tempranito. Yo recuerdo como un lunes, si no me equivoco, un lunes. ¿Y la operación? No, la operación fue el lunes 6, el martes 7. El martes. El martes 7, entonces llegamos ahí con Jorge. Cuando yo entro a donde está la camilla otra vez ahí en la clínica 25, ¿sí es una clínica 25? Sí, ¿verdad? Ahí con esa vista panorámica que tenía, muy padre. Y sí, Jorge está con una venda en la cabeza, ¿y qué onda, Jorge? Y está consciente, está hablando, pero tiene abierto, o sea, nomás tiene la venda y tiene todo abierto, y él está consciente y está hablando. Entonces es sorprendente ver a Jorge ahí, todo abierto y hablando. O sea, no sé, me imaginaba Robocop, ¿verdad? Así como que, o sea, increíble porque ver, estar abierto completamente y estar consciente es algo completamente sorprendente. Estar hablando con él, pero es ahí donde yo les comento que Dios va a hacer todo lo que esté de su parte, porque no solamente caminemos con Él, sino que caminemos a la manera de Él, ¿sí? Porque cuando estuvimos platicando finalmente ese día 7 de junio, estuvimos hablando y yo dije, Jorge, pues prácticamente yo me lo estaba poniendo de pechito, ¿sí? Porque yo, Jorge, pues está saliendo, mira. Y tienes una oportunidad, aunque para los médicos era una situación de problema el que no funcionara ese aparato, yo creo que era la oportunidad específica y exacta para Jorge para hacer un trato con Dios y para definitivamente empezar a caminar a la manera de Dios. Yo empecé a hablar con él y le digo, pues, sabes que ellos me explican cosas que están compartiendo y les digo, bueno, pues saben ustedes que, porque estaba Chela también, que realmente es muy complicado, o sea, es completamente lo que pueda venir es completamente ¿cómo se le llama? Pronósticos reservados, exactamente, no se sabía. Y con la necesidad que comenta de muchachos de 22 años, pues cállate, o sea, la situación está terrible. Les digo, pero es el momento de hacer pacto con Dios, ¿ok? Es el momento de hacer pacto con Dios. Yo le digo, yo te aseguro, Jorge, que si en este día tú te comprometes a caminar con Dios, a hacer pacto con Él, ok, yo te aseguro que la operación va a salir bien, que tú vas a estar bien y que vamos a estar platicando de esto y que lo vamos a estar viendo después de esta operación, ¿ok? Él dice, le entro, ¿ok? Le entro, hacemos pacto. Él empieza a hablar, empieza a declarar, nos empezamos a poner de acuerdo con Dios, empezamos a bendecir su vida, empezamos a bendecir los médicos, empezamos a bendecir el quirófano, el lugar donde va a ser operado. Dejamos todo hecho, hacer pacto con Dios. Después de hacer pacto con Dios, nos retiramos. Me retiro de ese lugar. Al siguiente día lo llaman, el 8 de junio lo llaman para meterlo a terminar la operación, pero cuando ya está, cuando ya lo pasan para prepararlo, a Chela le dicen, bueno, la recuperación, o le pueden quedar 2 o 3 días entubado para poder estarse, ver cómo reacciona a la operación, ¿sí? Entonces le hacen, ya está abierto.
definitivamente hacen exactamente lo que Jorge acaba de comentar. Tienes ese agujerito en el cráneo, le mueven el cerebro para llegar a la hipófisis, le extraen el tumor, le vuelven a acomodar el cerebro y cierran todo. En menos de 24 horas, Jorge ya estaba despierto, Jorge estaba hablando y como si nada, feliz de la vida. En menos de 24 horas, después de que le decían que 48 a 60 horas, no sé, iba a estar inconsciente, entubado y estaba libre de todo eso. Pero cuando una persona se decide y define completamente caminar a la manera de Dios, no solamente caminar con Dios, te lo vuelvo a repetir, caminar a la manera de Dios, la vida cambia completamente y Dios nos responde, Dios nos respalda, Dios nos sorprende, ¿ok? Son 2 años. 2 años de esa situación, 2 años exactamente. Después de que salió Jorge del hospital, empezó a cumplir. Se presentó conmigo aquí en la iglesia, me dijo: pastor, voy a empezar a cumplir lo que prometí en ese día 7 de junio, cuando hablamos. Empezó a estar fiel, constante, permanente, empezó a servir como mujer, ¿sí? Más como año y medio estuvo sirviendo como mujer. Al cual, al pie de regla, sin ningún problema, sin ninguna situación. Después de año y medio, hace poquito, 3-4 meses, lo acabamos de promocionar como líder de equipo, de los equipos hacia adentro, del trabajo que se hace aquí en la iglesia. Hoy junto con la duda, están como líderes en el ministerio aquí hacia adentro. 2 años de camino. 2 años de caminar con Dios a la manera de Dios, y yo creo que todavía todo lo que falta. ¿Sí? ¿Tú crees que todavía falta mucho más? Claro, esto no es y Jorge dice: pastor, para lo que se necesite, y lo vemos aquí, nos piden, nos apoyan en diferentes cosas de ministerio, de mantenimiento, como pasan muchas otras personas, pero está aquí firme, caminando a la manera de Dios, porque podemos entender que prácticamente tiene una vida bendecida y todo lo que le ha pasado. Ya no acabaríamos ahorita de decir cómo en estos 2 años, todas las bendiciones que ha estado experimentando en estos 2 años, en todo sentido, familiares, económicas, de negocio, toda la experiencia que ha estado viviendo, para tener una convicción firme. Así donde lo ven a Jorge González Tenorio, es un hombre que está firme, parado sobre la roca, y agradezco a Dios por la vida de Jorge, de Chela, por su familia, por sus hijos, que realmente son una bendición en esta casa, ¿sí? Y yo creo que cada vez mucho más. Pero te doy este ejemplo porque en realidad se puede caminar a la manera de Dios. Dijimos, él no caminó 300 años. Bueno, ya ahí leímos, no van a poder 38. Él no caminó con Dios 300 años. Que no podamos caminar 10, 20, 30 años, cumplir como hijos de Dios. Se puede. Realmente se puede caminar a la manera de Dios. Nosotros tenemos que simplemente tomar la firme determinación de vivir a la manera de Dios, y vemos realmente cómo Dios respalda, cómo Dios responde, cómo Dios nos sorprende, y como te decía, cómo Dios nos lleva a ver cumplidos los sueños que tenemos, los empezamos a ver realizados, los empezamos a ver todavía cumpliéndose en mucho mayor grado, en mayor medida de lo que podíamos pensar o imaginar. Así es Dios. Por eso te digo, Dios va a hacer todo lo que esté de su parte para que caminemos a su manera. Por eso estamos hablando por situaciones difíciles, de las cuales nos podemos quejar, o nos podemos preocupar, o podemos decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Yo te quiero decir, probablemente Dios te esté llevando a que hagas una redirección de tu manera de caminar, para que finalmente camines a su manera. Camines a su manera, y cuando tu vida está realmente caminando a su manera, todo lo demás se empieza a ver como una añadidura. Cuando yo busco el reino de Dios, todo viene por añadidura. Ver cómo se camina en el reino de los cielos, y yo ya te
tres cosas: comunión íntima, obediencia y fidelidad. ¿Sí? Si por lo menos yo empiezo a caminar de esta manera, yo voy a ver a un Dios que responde. ¿Ok? A veces solamente queremos decirle a Dios: Dios responde, Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios por qué no esto, Dios por qué no aquello, Dios por qué no otro. Y Dios dice: ¿cuándo vas a caminar a mi manera? Te estoy esperando, te estoy ayudando, te estoy enseñando. ¿Cuándo vas a determinar caminar a mi manera? Y hasta que yo no lo haga, no voy a ver realmente cómo Dios se compromete. Dios se compromete. La palabra de Dios es la más fiel. La palabra de Dios es la que no cambia. Si Dios lo dice, Él lo cumple. ¿Sí? Entonces vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a caminar a su manera y vamos a ver realmente nuestra vida, no lo que dice la Biblia solamente, porque aunque la Biblia es verdad y aunque nos gozamos con lo que Dios hizo con Enoc, el ver ejemplos vivos de nuestro tiempo, aquí y ahora, eso fortalece la fe de todos en mayor grado. ¿Okay? Pero no puede ser uno solamente, puede ser todos, 10, 15, 20, 50, 100, todos los que nos decidamos a decir: Señor, bueno, voy a empezar a agarrar el paso. ¿Cómo camina Dios? Sí, voy a empezar a caminar al paso de Dios, a la manera de Dios, y cuando lo hago, agárrate, porque vas a ser sorprendido y vas a ser una persona que sorprende a muchos más con tu manera de vivir, únicamente a la manera de Dios. Amén. Yo quiero invitar a que tomemos la palabra, a que no sea una simple enseñanza, una predicación en donde a veces nos reímos o la pasamos bien, sino que realmente la tomemos como un estilo de vida, caminar y caminar a la manera de Dios. ¿Estamos de acuerdo?